Nunca olvidaré el momento exacto en que mi vida se partió en dos. Fue un viernes de octubre, el día en que mi esposo cumplía 43 años. La casa olía a pastel de chocolate, su favorito, el mismo que yo había preparado desde las 5 de la mañana con las manos temblorosas por el cansancio, pero llenas de amor. Había pasado horas batiendo la masa, derritiendo el chocolate belga que había comprado con mis ahorros secretos, decorando cada detalle con la precisión de quien busca desesperadamente agradar. Había decorado el comedor con globos dorados y negros, había comprado el vino que tanto le gustaba, ese que costaba más de lo que podíamos permitirnos, pero que yo había ahorrado durante meses, guardando monedas en un frasco escondido en el fondo del armario. La mesa estaba puesta con el mantel blanco de encaje que había sido de mi abuela, las velas aromáticas que él nunca notaba, pero que yo encendía con la esperanza de crear un ambiente romántico. Todo estaba perfecto, o al menos eso creía yo. Pero antes de seguir, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Todavía recuerdo cada segundo de esa noche como si estuviera grabado con fuego en mi memoria. Cuando Ricardo llegó del trabajo, cuando vio la mesa puesta, las velas encendidas, mi vestido nuevo, color borgoña, que había comprado en oferta solo para verlo sonreír, algo en su mirada me heló la sangre. No era gratitud lo que vi en sus ojos, no era sorpresa ni alegría, era desprecio. Un desprecio tan profundo, tan visceral, que me hizo retroceder un paso sin darme cuenta. Mi sonrisa se congeló en mis labios mientras lo veía recorrer la habitación con esa mirada fría que yo conocía tan bien. Y entonces, frente a sus amigos que acababan de llegar detrás de él, frente a su madre, que siempre me había odiado y que entraba con su perfume caro y su sonrisa falsa, frente a nuestros hijos que bajaban las escaleras con sus caritas ilusionadas, sosteniendo el regalo que habíamos comprado juntos, él pronunció las palabras que destruirían todo lo que yo era. ¿Sabes qué sería el mejor regalo de cumpleaños? Que te murieras de una vez y me dejaras en paz. El silencio que siguió a esas palabras fue tan denso que podía escuchar el latido de mi propio corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Fue como si el tiempo se detuviera, como si el aire se volviera sólido y me impidiera respirar. Mi hija menor, Valentina, de apenas 7 años, empezó a llorar sin entender por qué, sus pequeños sollozos rompiendo el silencio sepulcral. Mi hijo Sebastián, de 12, me miraba con los ojos llenos de una mezcla de horror y vergüenza, sus puños apretados a los lados de su cuerpo. Y yo me quedé paralizada, sosteniendo el pastel que había decorado con tanto esmero, sintiendo como las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas, calientes y silenciosas como testigos mudos de mi humillación. Mi nombre es Carolina, y durante 15 años fui la esposa perfecta. O al menos eso intenté ser con cada fibra de mi ser. Me casé con Ricardo cuando tenía 23 años, llena de sueños y esperanzas, con el corazón rebosante de ilusiones románticas. Lo conocí en la universidad, donde yo estudiaba arquitectura con pasión y dedicación. Era la mejor de mi clase. Mis profesores decían que tenía un talento natural para el diseño, que mis proyectos tenían alma. Soñaba con diseñar edificios que tocaran el cielo, espacios que hicieran sentir a las personas libres y llenas de luz. Ricardo era estudiante de administración de empresas, guapo, encantador, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y una seguridad en sí mismo que me resultaba magnética. Me cortejó con flores, con poemas que juraba de haber escrito para mí, con promesas de un futuro brillante juntos. Me hacía sentir especial, única, como si yo fuera la mujer más importante del mundo. Me prometió el mundo, me juró amor eterno frente al altar en una ceremonia pequeña pero hermosa. Me hizo creer que juntos construiríamos una vida de ensueño. Y yo le creí. Le creí cada palabra, cada promesa, cada beso. Le creí con la ingenuidad de quien no conoce el lado oscuro del amor. Los primeros meses fueron maravillosos, o eso recuerdo ahora con la distancia del tiempo. Ricardo era atento, cariñoso, me llevaba a cenar, me compraba regalos. Pero poco a poco, tan sutilmente que no me di cuenta, las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron pequeños comentarios sobre mi ropa. ¿Vas a salir así vestida? Pareces una cualquiera.
luego sobre mis amigas. Esas mujeres son una mala influencia para ti. Solo te meten ideas en la cabeza. Después, sobre mi familia. Tu madre es una entrometida. Tu padre un fracasado. No quiero que los veas tan seguido. Dejé mi carrera de arquitectura a medias porque él decía que una esposa debía estar en casa, que una mujer profesional descuidaba su hogar, que yo no necesitaba trabajar porque él me mantendría. ¿Para qué quieres un título si me tienes a mí? Me decía con esa sonrisa que ya no era encantadora sino posesiva. Abandoné a mis amigas porque él se ponía celoso de cada salida, de cada llamada telefónica, de cada mensaje. Si me amaras de verdad, yo sería suficiente para ti, me repetía hasta que lo creí. Me alejé de mi familia porque nunca le parecían suficientemente buenos, porque cada visita terminaba en una pelea donde él me acusaba de preferirlos a ellos. Poco a poco, sin darme cuenta, me convertí en una sombra de la mujer que alguna vez fui. La Carolina brillante, soñadora y llena de vida había desaparecido, reemplazada por un fantasma que caminaba por una casa que nunca sintió suya. Los primeros años fueron difíciles pero soportables, o al menos eso me decía a mí misma para sobrevivir. Ricardo trabajaba largas horas y yo me dedicaba al hogar con una dedicación obsesiva, buscando la perfección en cada detalle. La casa siempre impecable, la comida siempre lista, la ropa siempre planchada, pero nunca era suficiente. Cuando llegaban los insultos, yo los justificaba con el estrés del trabajo. Está presionado, me decía, mañana será diferente. Cuando me ignoraba durante días, caminando por la casa como si yo fuera invisible, yo pensaba que era mi culpa por no ser suficientemente interesante, por no ser lo bastante hermosa o inteligente. Cuando me comparaba con otras mujeres en la calle, en la televisión, en todas partes, yo corría al espejo a buscar mis defectos, a encontrar razones para su desprecio. Me había convertido en mi peor enemiga, en la carcelera de mi propia prisión. Cada día me levantaba antes del amanecer para preparar su desayuno favorito, planchaba sus camisas con precisión milimétrica, mantenía la casa en un silencio que no lo molestara, y cada día él encontraba algo mal: el café muy caliente o muy frío, la camisa con una arruga invisible, el piso no lo suficientemente brillante. Cada crítica era un golpe a mi autoestima ya destrozada. Cada mirada de desprecio me hundía más en el abismo de mi propia insignificancia. Pero esa noche, esa maldita noche de octubre, algo dentro de mí se quebró de una manera diferente. No fue un quiebre de debilidad, sino de despertar. Fue como si una grieta se abriera en la oscuridad y por primera vez en años pudiera ver un rayo de luz. Después de que él pronunció esas palabras terribles, sus amigos rieron nerviosamente. Algunos incluso aplaudieron como si fuera un chiste brillante. ¿Qué sentido del humor tiene Ricardo?, exclamó uno de ellos, palmeándole la espalda. Su madre, doña Esperanza, con su nombre tan irónico, sonrió con satisfacción y dijo: «Ay, hijo, siempre tan bromista. Carolina, no seas tan sensible. Es solo una broma». Pero yo sabía que no era broma. Yo conocía a Ricardo mejor que nadie. Conocía cada matiz de su voz, cada intención detrás de sus palabras, cada sombra en su mirada. Y en ese momento, con la luz de las velas reflejándose en sus ojos fríos, él hablaba completamente en serio. Para él yo era un estorbo, una carga, un error que había cometido hacía 15 años y del que no sabía cómo deshacerse. En sus ojos vi la verdad desnuda. Me despreciaba, me odiaba. Deseaba genuinamente que yo dejara de existir. Con las manos temblando tanto que casi dejó caer el pastel, lo dejé sobre la mesa con cuidado. Mis hijos me miraban esperando que hiciera algo, que dijera algo, que reaccionara de alguna manera. Valentina seguía llorando, sus pequeños hombros sacudiéndose con cada sollozo. Sebastián tenía los ojos brillantes de lágrimas contenidas, su mandíbula apretada con una rabia que ningún niño de 12 años debería sentir. Pero yo solo atiné a subir las escaleras en silencio, cada peldaño pesando como plomo bajo mis pies, cada paso alejándome de la humillación, pero acercándome a la soledad de mi dolor. Escuché a Ricardo decir a mis espaldas con voz burlona: «Ya ven, así es ella, siempre haciéndose la víctima. Por eso digo que sería mejor si desapareciera». Más risas, más aplausos, más humillación.
El sonido de esas carcajadas me persiguió escaleras arriba, grabándose en mi memoria como una cicatriz sonora que jamás olvidaría. Me encerré en el baño, el único lugar de la casa donde podía tener un momento de paz, y me miré al espejo, bajo la luz fluorescente que no perdonaba ningún defecto. La mujer que me devolvía la mirada era una desconocida. Tenía 38 años, pero parecía de 50. Las ojeras profundas y moradas enmarcaban ojos que habían perdido todo brillo. Las arrugas de preocupación surcaban mi frente como surcos en un campo árido. El cabello, antes brillante y cuidado, ahora estaba opaco y descuidado, con mechones grises que habían aparecido prematuramente. Mi piel tenía ese tono grisáceo de quien no ve el sol, de quien vive en las sombras. La mirada vacía, sin vida, sin esperanza. ¿En qué momento había dejado de existir? ¿En qué momento Carolina, la joven brillante que soñaba con diseñar edificios que tocaran el cielo, la estudiante apasionada que se quedaba noches enteras perfeccionando sus proyectos, la mujer llena de sueños y ambiciones, se había convertido en este fantasma que vagaba por una casa que nunca sintió suya? Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras buscaba respuestas en ese espejo cruel que solo me mostraba mi destrucción. Esa noche, mientras escuchaba las risas y la música de la fiesta que continuaba sin mí, como si yo no existiera, como si mi ausencia fuera un alivio más que una preocupación, tomé una decisión. La decisión más importante de mi vida. No iba a morir como él deseaba. No le daría esa satisfacción. Iba a desaparecer. Iba a darle exactamente lo que pedía, pero no de la manera que él imaginaba. Me llevaría a mis hijos, los sacaría de ese ambiente tóxico donde estaban aprendiendo que el amor era sinónimo de dolor. Me llevaría lo poco que me quedaba de dignidad, esos fragmentos rotos que aún podía reunir, y desaparecería de su vida para siempre. Él quería un regalo de cumpleaños, pues yo le daría el mejor de todos, mi ausencia, pero no la ausencia de la muerte, sino la ausencia de la libertad. Los siguientes días fueron de planificación meticulosa, de movimientos calculados en las sombras. Ricardo ni siquiera notó el cambio en mí, tan acostumbrado estaba a ignorarme, tan seguro de mi sumisión absoluta. Seguí cocinando sus platos favoritos, limpiando cada rincón de la casa con dedicación obsesiva, atendiendo cada uno de sus caprichos sin quejarme, pero por dentro, muy adentro donde él no podía ver, estaba construyendo mi escape. Cada noche, cuando él dormía con su ronquido pesado de satisfacción, yo permanecía despierta planificando, soñando, esperando. Contacté a mi hermana Elena, con quien no había hablado en casi 5 años por prohibición de Ricardo. Recordé cómo él había manipulado la situación, cómo me había convencido de que Elena era una mala influencia, que estaba celosa de mi matrimonio, que quería separarnos, y yo, tonta de mí, le había creído. Le había dado la espalda a mi propia sangre por las palabras venenosas de un hombre que me despreciaba. Le escribí un mensaje desde un teléfono público, temiendo que Ricardo revisara mi celular como hacía frecuentemente. Elena, soy Carolina. Necesito ayuda. Por favor, perdóname. La respuesta llegó en minutos, como si ella hubiera estado esperando años para escuchar de mí. Hermanita, te he extrañado tanto. ¿Qué necesitas? Estoy aquí para ti. Le conté todo entre lágrimas, cada insulto, cada humillación, cada noche de soledad. Le conté sobre las palabras de Ricardo en su cumpleaños, sobre los años de abuso emocional que había soportado en silencio. Ella lloró conmigo a través del teléfono, su voz quebrándose con cada revelación. Y sin dudarlo un segundo, sin un momento de vacilación, me ofreció su casa en otra ciudad, a más de 500 kilómetros de distancia. Ven, Carolina, me dijo con la voz quebrada pero firme. Ven y recuerda quién eres. Aquí estarás segura. Aquí podrás empezar de nuevo. También contacté a un abogado, uno que encontré en internet después de horas de búsqueda sigilosa en la biblioteca pública, donde iba con la excusa de llevar a los niños. Era un abogado que ofrecía consultas gratuitas para mujeres en situaciones de violencia doméstica. La primera vez que escuché esas palabras, violencia doméstica, me estremecí. Eso era lo que yo vivía. Ricardo nunca me había golpeado, nunca me había dejado un moretón visible. ¿Cómo podía ser violencia si no había sangre? Cuando le conté mi historia al abogado, un hombre de mediana edad, con ojos compasivos y voz tranquila,
Él me miró con una mezcla de tristeza y determinación que me hizo sentir vista por primera vez en años. Señora Carolina, me dijo inclinándose hacia adelante en su escritorio, lo que usted ha vivido es abuso. Puede que no haya golpes físicos, puede que no haya cicatrices visibles, pero el abuso emocional es igual de destructivo, a veces más. Las heridas del alma tardan más en sanar que las del cuerpo. Usted tiene derechos, usted merece vivir sin miedo, usted merece ser feliz. Por primera vez en años, alguien me decía que yo tenía derechos, que yo importaba, que yo merecía algo mejor, que mi dolor era válido, que mi sufrimiento era real. Lloré en su oficina sin poder contenerme, años de lágrimas represadas saliendo finalmente como un río desbordado. Él me dio tiempo, me ofreció pañuelos y cuando me calmé, comenzamos a planificar. El plan era simple, pero requería un valor que no sabía si tenía. Esperaría a que Ricardo se fuera a su viaje de negocios, ese que tenía programado para fin de mes, un viaje de una semana a otra ciudad para cerrar un contrato importante. Empacaría lo esencial en secreto, escondiendo las maletas en el fondo del armario, detrás de las cajas de Navidad. Tomaría a mis hijos y nos iríamos en la madrugada, cuando las calles estuvieran vacías y nadie pudiera vernos. No dejaría nota, no daría explicaciones, no dejaría rastro. Simplemente desapareceríamos, como él quería, pero hacia la vida, no hacia la muerte. Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de mi vida. Cada día era una eternidad de fingir normalidad, mientras por dentro ardía con anticipación y terror. Cada vez que Ricardo me insultaba, llamándome inútil o estúpida, yo sonreía por dentro sabiendo que pronto sería libre. Cada vez que su madre me humillaba durante sus visitas diarias, criticando mi cocina, mi limpieza, mi apariencia, yo contaba los días que faltaban en mi calendario mental. Cada vez que mis hijos me miraban con esos ojos tristes que ningún niño debería tener, ojos viejos, en caritas jóvenes, yo les prometía en silencio que pronto todo cambiaría. Sebastián, mi hijo mayor, era quien más sufría. A sus 12 años, ya entendía perfectamente lo que pasaba en casa. Había dejado de ser el niño alegre y juguetón que alguna vez fue, reemplazado por un adolescente serio y callado que se encerraba en su habitación para no escuchar los insultos de su padre. Una noche, mientras yo lavaba los platos en silencio, él se acercó sigilosamente y me susurró al oído: «Mamá, ¿por qué no nos vamos? No quiero vivir más así. No quiero que sigas sufriendo». Sentí que el corazón se me salía del pecho. Mi niño, mi pequeño hombre, cargando un peso que no le correspondía. «Pronto, mi amor», le respondí besando su frente con ternura. «Muy pronto, te lo prometo». Él asintió con madurez más allá de sus años y volvió a su habitación sin decir más, pero vi en sus ojos un destello de esperanza que me dio fuerzas para continuar. Valentina, en cambio, seguía siendo una niña inocente que no comprendía por qué papá siempre estaba enojado con mamá, por qué había tanta tensión en casa, por qué mamá lloraba tanto. Ella era mi rayo de sol en medio de la tormenta, con sus risas cristalinas y sus abrazos espontáneos. Me dibujaba corazones coloridos con crayones y me los dejaba bajo la almohada como pequeños tesoros secretos. «Para que no estés triste, mami», me decía con su vocecita dulce, sus ojitos brillantes de amor incondicional. Esos dibujos se convirtieron en mi fuerza, en mi razón para seguir adelante, en recordatorios de que había algo hermoso por lo cual luchar. El día llegó más rápido de lo esperado, como si el universo conspirara a mi favor. Ricardo anunció una noche, mientras cenábamos en ese silencio tenso que se había convertido en nuestra normalidad, que su viaje se adelantaba por una semana debido a una urgencia laboral. Tendría que irme antes de lo planeado. No tendría tiempo para los últimos preparativos, pero estaba lista, más lista de lo que jamás había estado para algo en mi vida. Esa mañana, mientras él preparaba su maleta de cuero italiana, revisando sus trajes caros y sus corbatas de seda, yo preparaba la mía en secreto. En una maleta vieja que había escondido en el garaje, había ido guardando poco a poco lo esencial: ropa para los niños y para mí, documentos importantes como actas de nacimiento y pasaportes, algunas fotos de mi madre que había logrado conservar a pesar de los intentos de Ricardo de borrar mi pasado.
También había guardado el dinero que había ahorrado en secreto, moneda a moneda, billete a billete, de las compras del supermercado durante años. No era mucho, apenas unos miles de pesos, pero era suficiente para empezar. Era mi libertad convertida en papel. Cuando Ricardo se despidió esa mañana, apenas me miró. Estaba concentrado en su teléfono, revisando correos del trabajo con el ceño fruncido. No hagas nada estúpido mientras no estoy, fue todo lo que dijo antes de cerrar la puerta. Sin un beso de despedida, sin un abrazo, sin siquiera una mirada de reconocimiento de mi existencia. Ni un te extrañaré, ni un cuídate, ni siquiera un adiós genuino. Pero esa vez no me dolió. Esa vez, por primera vez en años, sonreí. Una sonrisa real, desde lo más profundo de mi ser, porque sabía que esa sería la última vez que lo vería. Esperé 2 horas largas para asegurarme de que no volvería por algo olvidado, como había sucedido en otras ocasiones. Caminé por la casa con el corazón latiendo tan fuerte que temía que los vecinos pudieran escucharlo. Verifiqué por la ventana una y otra vez, asegurándome de que su auto no apareciera en la esquina. Cuando finalmente me sentí segura, desperté a mis hijos con suavidad. «Vamos a hacer un viaje», les dije con la voz más tranquila y alegre que pude encontrar, aunque por dentro temblaba como una hoja. Sebastián me miró con ojos brillantes de esperanza, una sonrisa formándose en sus labios por primera vez en meses. «¿Nos vamos de verdad, mamá? ¿Para siempre?», asentí con lágrimas en los ojos, y él corrió a hacer su maleta sin preguntar más, con una energía que no le había visto en años. Valentina estaba confundida pero emocionada por la aventura. Sus ojitos brillaban con curiosidad infantil mientras me ayudaba a empacar sus muñecas favoritas. Le expliqué que iríamos a visitar a tía Elena por un tiempo largo, que sería como unas vacaciones especiales. «¿Y papá?», preguntó con inocencia, sosteniendo su osito de peluche contra su pecho. Mi corazón se apretó. «Papá tiene mucho trabajo, mi amor», respondí, evitando su mirada. «Nosotros iremos adelante y ya veremos después». Ella pareció satisfecha con la respuesta y siguió empacando sus crayones con entusiasmo. Cargamos el auto viejo con lo esencial, las maletas con ropa, los documentos importantes guardados en una carpeta especial, los dibujos de Valentina que no podía dejar atrás, los libros favoritos de Sebastián que eran su refugio, y las pocas fotos de mi madre que había logrado conservar a pesar de todo. Cada objeto que subía al auto era un pedazo de nuestra nueva vida, un ladrillo para construir nuestro futuro. Miré la casa por última vez antes de subirme al auto. Esa casa grande y fría que había sido mi prisión durante tantos años, donde cada habitación guardaba un recuerdo doloroso, donde cada pared había sido testigo de mis lágrimas silenciosas. No sentí nostalgia, no sentí tristeza, no sentí arrepentimiento, sentí alivio. Un alivio tan profundo que casi me hace llorar. Cerré la puerta sin mirar atrás y arranqué el auto con manos firmes por primera vez en años. El viaje duró 8 horas interminables pero liberadoras. 8 horas de libertad absoluta, de aire fresco entrando por las ventanas abiertas y despeinando nuestros cabellos, de música alegre en la radio que cantábamos a todo pulmón, de risas que habíamos olvidado que existían. Mis hijos cantaban las canciones de moda con voces desafinadas pero felices, jugaban a contar autos de colores, sonreían con una luz en sus ojos que no había visto en años, y yo lloraba en silencio de felicidad mientras manejaba hacia nuestra nueva vida, lágrimas que rodaban por mis mejillas, pero que ya no eran de dolor sino de esperanza. Cada kilómetro que avanzábamos era un kilómetro más lejos del infierno, un kilómetro más cerca de la libertad. Cuando cruzamos el límite del estado, Sebastián gritó de alegría y Valentina aplaudió sin entender completamente por qué, pero contagiada por la emoción. En ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Elena nos recibió en la puerta de su casa, con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos. Su casa era pequeña, pero acogedora, llena de plantas verdes en cada rincón y luz natural que entraba por ventanas amplias sin cortinas pesadas. Olía a café recién hecho y a flores frescas. «Bienvenidos a su hogar», nos dijo abrazándonos a los 3 al mismo tiempo, sus brazos fuertes envolviéndonos con un amor que yo había olvidado que existía. Esa noche,
Acostada en la cama del cuarto de huéspedes con mis 2 hijos dormidos a mi lado, dormí sin pesadillas por primera vez en años. Dormí con una paz que había olvidado que era posible sentir. Los primeros días fueron de adaptación difícil, pero necesaria. Mis hijos extrañaban su escuela, sus amigos, su rutina conocida, sus habitaciones llenas de recuerdos. Valentina preguntaba por su padre con frecuencia, y cada pregunta era una aguja en mi corazón. Sebastián, más consciente de la situación, trataba de ser fuerte, pero a veces lo encontraba mirando por la ventana con expresión pensativa. Yo extrañaba nada. No extrañaba absolutamente nada de esa vida de sufrimiento, pero lo que sí sentía con intensidad abrumadora era miedo. Miedo constante y paralizante de que Ricardo nos encontrara y nos obligara a volver. Miedo de no poder salir adelante sola sin recursos ni experiencia laboral. Miedo de haber tomado la decisión equivocada y haber arruinado la vida de mis hijos. Pero Elena estaba ahí para recordarme mi fortaleza cuando yo la olvidaba. Cada noche, después de acostar a los niños, nos sentábamos en su pequeño balcón con tazas de té humeante, y ella me hablaba de la mujer que yo había sido, de la hermana brillante que recordaba con orgullo. Carolina, tú eres arquitecta, me decía con firmeza. Tienes una profesión, tienes inteligencia, tienes creatividad, tienes todo lo necesario para reconstruir tu vida. Ricardo te hizo creer que no eras nada sin él, pero eso es mentira. Eres una mujer extraordinaria, y esta vez construirás una vida para ti, no para complacer a nadie más. Con su ayuda incondicional y su fe en mí, poco a poco empecé a dar los pasos necesarios. Inscribí a los niños en una nueva escuela, una escuela pública pequeña, pero con buena reputación. El director, un hombre amable de cabello canoso y ojos bondadosos, escuchó nuestra historia con atención genuina, sin juzgar, sin interrumpir. Cuando terminé de hablar, él tomó mis manos entre las suyas y dijo con voz tranquila: «No se preocupe, señora. Aquí sus hijos estarán seguros y serán felices. Los cuidaremos». Y cumplió su palabra con creces. También busqué trabajo con determinación feroz. No fue fácil después de tantos años fuera del mercado laboral, sin experiencia reciente, sin contactos profesionales, sin portfolio actualizado. Envié decenas de currículos que quedaron sin respuesta. Asistí a entrevistas donde me miraban con escepticismo por mi falta de experiencia reciente. Recibí rechazos que dolían como golpes, pero mi determinación era más fuerte que cualquier obstáculo. Mi amor por mis hijos más poderoso que cualquier miedo. Finalmente, después de semanas de búsqueda, conseguí empleo en una pequeña firma de arquitectura. No era un puesto glamoroso. Hacía planos básicos, trabajo de oficina, y ganaba apenas lo suficiente para contribuir a los gastos. Pero era un comienzo. Era dignidad, era independencia. Elena no me cobraba renta, insistiendo en que éramos familia y la familia se ayuda, pero yo insistía en pagar lo que podía. Necesitaba sentir que estaba construyendo algo mío con mis propias manos, que estaba parada sobre mis propios pies por primera vez en 15 años. Pasaron 3 semanas enteras antes de que Ricardo notara nuestra ausencia. 3 semanas completas. 21 días en los que no se preguntó dónde estábamos. No llamó para verificar que estuviéramos bien. No se preocupó por sus hijos. Eso decía todo lo que necesitaba saber sobre lo poco que le importábamos, sobre lo insignificantes que éramos para él. Para él, nuestra existencia solo importaba cuando le servíamos de algo. Cuando finalmente llamó, su voz era una mezcla explosiva de furia y confusión. «¿Dónde demonios están?», gritó en el teléfono con tal fuerza que tuve que alejarlo de mi oído. «¿Cómo te atreves a llevarte a mis hijos? Esto es secuestro. Te voy a denunciar, te voy a quitar todo, te voy a destruir». Sus hijos, de repente eran sus hijos. Los mismos niños a los que ignoraba completamente. Los mismos que se escondían cuando él llegaba enojado del trabajo. Los mismos que temblaban cuando levantaba la voz. Los mismos que nunca recibieron un abrazo ni una palabra de cariño. Ahora, mágicamente, eran sus hijos adorados. «Ricardo», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma, una serenidad que no sabía que poseía. «Te di lo que pediste. Desaparecí. Me diste el mejor consejo de mi vida esa noche. Ahora déjanos en paz». Colgué antes de que pudiera responder.
antes de que sus palabras venenosas pudieran contaminar mi nueva paz. Mis manos temblaban violentamente, mi corazón latía desbocado, pero mi espíritu estaba firme como nunca antes. Había cruzado un umbral del que no había retorno, y estaba lista para lo que viniera. Los siguientes meses fueron una batalla legal feroz y agotadora. Ricardo contrató a los mejores abogados de la ciudad, los más caros y despiadados. Amenazó con quitarme la custodia usando cada arma disponible, con dejarme en la calle sin un centavo, con destruirme completamente hasta que no quedara nada de mí. Envió cartas intimidatorias, hizo llamadas amenazantes a mi abogado, movió sus influencias para presionarme, pero yo tenía algo que él nunca tuvo ni podría comprar con su dinero: la verdad. Y la verdad es un arma poderosa en manos de quien ha sufrido la injusticia. Tenía años de mensajes de texto guardados meticulosamente, donde me insultaba de maneras cada vez más crueles. Tenía testimonios de vecinos que habían escuchado sus gritos a través de las paredes durante años y que ahora estaban dispuestos a declarar. Tenía informes psicológicos detallados de mis hijos que mostraban claramente el daño emocional que él había causado con su negligencia y su frialdad. Tenía mi propia historia de supervivencia que contar. El juicio fue doloroso pero absolutamente necesario para sanar. Tuve que revivir cada humillación en voz alta frente a extraños, cada insulto pronunciado por sus labios crueles, cada momento de dolor y desesperanza que había sufrido en silencio durante 15 años. Fue como abrir heridas que apenas comenzaban a cicatrizar y exponerlas a la luz. Pero también tuve que recordar y proclamar mi fortaleza, mi amor inquebrantable por mis hijos, mi derecho inalienable a ser feliz y a vivir sin miedo. El juez, una mujer de mediana edad, con mirada penetrante que parecía ver más allá de las palabras, escuchó todo con atención meticulosa durante días. No interrumpió, no juzgó prematuramente, solo escuchó y tomó notas. Al final, después de deliberar, falló completamente a mi favor. Custodia completa de ambos niños, pensión alimenticia generosa y una orden de restricción estricta. Ricardo no podía acercarse a nosotros bajo ninguna circunstancia. Si lo hacía, iría a prisión. Por primera vez, la justicia había sido justa. Recuerdo el día que salí del juzgado como si fuera ayer. El sol brillaba con una intensidad que parecía simbólica, casi espiritual, como si el universo celebrara con nosotros. El cielo estaba más azul de lo que recordaba haberlo visto nunca, sin una sola nube que opacara su belleza. Sebastián y Valentina corrieron hacia mí apenas me vieron salir, gritando de alegría con sus voces jóvenes y llenas de esperanza. Los abracé tan fuerte que temí romperlos, aspirando el aroma de sus cabellos, sintiendo sus pequeños cuerpos contra el mío, sabiendo que eran míos, que estábamos a salvo, que éramos libres. Finalmente, después de tantos años de cautiverio emocional, éramos completamente libres. Pero la libertad, aprendí pronto, venía con sus propios desafíos que nadie me había advertido. El dinero era escaso, y cada mes era un malabarismo para llegar a fin de mes. El trabajo era demandante y a veces sentía que no era suficiente, que no estaba a la altura. La soledad de las noches, cuando los niños dormían y la casa quedaba en silencio, a veces me pesaba como una losa de concreto sobre el pecho. Había noches largas en que lloraba en silencio en mi almohada, preguntándome si había hecho lo correcto, si había condenado a mis hijos a una vida de pobreza por mi egoísmo de querer ser feliz. Había días grises en que el miedo me paralizaba, temiendo que Ricardo encontrara alguna forma de hacernos daño, de arrebatarme lo que con tanto esfuerzo había construido. Pero entonces miraba a mis hijos en esos momentos de duda. Veía sus sonrisas cada vez más frecuentes y genuinas. Escuchaba sus risas cada vez más libres y espontáneas resonando por la casa. Observaba cómo florecían día a día, como plantas que finalmente reciben agua y sol después de una larga sequía. Y sabía con certeza absoluta en mi corazón que había tomado la mejor decisión de mi vida. Cada sacrificio valía la pena por esas sonrisas, por esa paz, por esa libertad. Un año después de nuestra huida valiente hacia la vida, conseguí un ascenso inesperado en el trabajo. Mi jefe, un hombre visionario impresionado por mi dedicación incansable y mi talento que lentamente iba redescubriendo, me llamó a su oficina un viernes por la tarde. Con una sonrisa cálida,
Me ofreció liderar un proyecto importante que cambiaría mi vida profesional. Era un edificio comunitario, un centro integral para mujeres víctimas de violencia doméstica. La ironía y la perfección del universo no se me escapaban. Carolina, me dijo mirándome a los ojos con seriedad, quiero que diseñes un espacio donde las mujeres se sientan seguras, donde puedan reconstruir sus vidas después del trauma, donde encuentren esperanza. Sé que entiendes lo que estas mujeres necesitan. Quiero que pongas tu corazón en este proyecto. Acepté con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta que apenas me permitía hablar. Era como si el universo conspirara para darle sentido a mi dolor. Me sumergí en el proyecto con una pasión que no sabía que aún existía dentro de mí, que había estado dormida durante años esperando ser despertada. Cada línea que dibujaba, cada espacio que creaba, cada detalle que planificaba, estaba impregnado de mi propia historia de sufrimiento y redención. Diseñé ventanas enormes para que entrara abundante luz natural, porque yo había pasado demasiado tiempo viviendo en la oscuridad del abuso. Creé espacios abiertos, acogedores y sin rincones amenazantes, porque sabía demasiado bien lo que se sentía estar atrapada en espacios que oprimen. Incluí un jardín interior lleno de flores coloridas y plantas que requerían cuidado, porque las flores tienen la capacidad única de recordarnos que la belleza siempre puede crecer, incluso en los lugares más inesperados y en los suelos más áridos. El día de la inauguración del centro fue uno de los más emotivos e importantes de mi vida. Había mujeres de todas las edades reunidas, todas con historias similares a la mía, todas buscando desesperadamente un nuevo comienzo, todas con ojos que reflejaban dolor pero también esperanza. Cuando corté el listón inaugural con tijeras doradas, mis manos no temblaron ni un instante. Cuando di mi discurso frente a todas esas mujeres valientes, mi voz no se quebró ni una sola vez. Hablé con el corazón abierto sobre esperanza, incluso en los momentos más oscuros, sobre resiliencia, cuando todo parece perdido, sobre la fuerza inmensa que todas llevamos dentro, aunque a veces la olvidemos o nos hagan creer que no existe. Les hablé de mi propia historia, de cómo había llegado hasta ahí, de cómo el edificio que estaban pisando había nacido de mi dolor, transformado en propósito. Al terminar, el aplauso fue tan ensordecedor que retumbaba en las paredes que yo misma había diseñado, pero lo que más me conmovió hasta las lágrimas fueron los ojos brillantes de esas mujeres que veían en ese edificio lo mismo que yo, un símbolo tangible e innegable de que siempre, siempre es posible empezar de nuevo. Mis hijos florecieron en su nueva vida de maneras que nunca imaginé posibles en mis sueños más optimistas. Sebastián, antes tímido, retraído y temeroso de su propia sombra, se convirtió en el capitán orgulloso del equipo de debate de su escuela. Su voz, que antes temblaba de miedo ante cualquier confrontación, ahora resonaba en los auditorios con confianza y convicción impresionantes. Ganó competencias, recibió reconocimientos, y sus maestros no dejaban de elogiar su inteligencia y su carácter. Una tarde, mientras lo veía practicar su discurso en el espejo del baño, me dijo sin voltear a verme: «Mamá, quiero ser abogado. Quiero defender a las personas que no pueden defenderse solas como tú nos defendiste a nosotros». Lloré de orgullo esa noche. Valentina, mi pequeña artista del alma, desarrolló una pasión extraordinaria por la pintura que me recordaba a mí misma cuando era joven y soñaba sin límites. Sus cuadros estaban llenos de colores brillantes, formas alegres y soles radiantes que iluminaban cada lienzo, tan diferentes a los dibujos grises, tristes y pequeños que solía hacer en nuestra antigua casa cuando el miedo opacaba su creatividad. Sus maestros de arte decían que tenía un don especial, que su trabajo transmitía una alegría contagiosa y una sensibilidad única. Cada pintura suya era una celebración de la vida que ahora vivíamos. Elena seguía siendo mi roca inquebrantable, mi confidente de madrugadas, mi hermana del alma que nunca me abandonó aunque yo la hubiera abandonado. Gracias a su apoyo constante e incondicional, poco a poco fui reconectando con el resto de mi familia dispersa. Mi madre, que había enfermado gravemente durante los largos años que Ricardo me mantuvo alejada de ella, lloró inconsolablemente de alegría cuando finalmente pudo abrazarme después de tanto tiempo. Mi niña,
me dijo acariciando mi rostro con sus manos arrugadas pero llenas de amor, sus ojos llenos de lágrimas que brillaban como diamantes. Pensé que te había perdido para siempre, pensé que moriría sin volver a verte. Le prometí con toda mi alma que nunca más nos separaríamos y cumplí esa promesa sagrada cada día. También hice nuevas amigas, algo que no había tenido en años de aislamiento impuesto. Mujeres fuertes, independientes y valientes que me enseñaron con su ejemplo que no necesitaba un hombre para ser completa, que mi valor no dependía de la aprobación de nadie, que yo era suficiente tal como era. Salíamos a cenar los viernes por la noche, íbamos al cine los domingos, reíamos hasta que nos dolía el estómago y las lágrimas corrían por nuestras mejillas, pero estas eran lágrimas de felicidad pura. Esas risas compartidas eran medicina sanadora para mi alma herida, bálsamo para años de soledad y silencio. 2 años después de mi huida liberadora, recibí una llamada completamente inesperada que me dejó sin palabras. Era la madre de Ricardo, doña Esperanza, la mujer que tanto daño me había causado con sus críticas constantes y su desprecio abierto. Su voz sonaba diferente, completamente despojada de esa arrogancia característica que siempre la había definido. «Carolina», dijo con voz temblorosa y quebrada, «necesito hablar contigo. Por favor, es importante». Mi primer instinto visceral fue colgar inmediatamente. ¿Qué podría querer esa mujer que tanto daño me había hecho, que había aplaudido cada humillación, que había sido cómplice silenciosa del abuso de su hijo? Pero algo en su tono me detuvo antes de cortar la llamada. Sonaba completamente rota, derrotada, humana por primera vez. Después de pensarlo durante horas, acordamos vernos en un café público y concurrido, con Elena esperando estratégicamente afuera en su auto por si acaso necesitaba escapar. Cuando llegué al café, casi no la reconocí entre la gente. La mujer elegante, altiva y perfectamente arreglada que recordaba, se había transformado en una anciana encorvada y visiblemente demacrada. Sus ojos, antes llenos de desprecio frío y juicio constante, ahora estaban llenos de lágrimas genuinas y arrepentimiento profundo. Tenía arrugas nuevas que no recordaba, y su cabello perfectamente teñido ahora mostraba raíces grises descuidadas. «Carolina», comenzó con voz tan entrecortada que apenas podía entenderla, «vengo a pedirte perdón. Sé perfectamente que no lo merezco. Sé que las palabras jamás podrán borrar el daño inmenso que te hice, pero necesito que sepas que estaba terriblemente equivocada. Tan terriblemente, imperdonablemente equivocada sobre todo». Me quedé en silencio absoluto, sin saber qué decir, qué sentir, cómo reaccionar. Ella continuó hablando con dificultad, las palabras saliendo como un torrente represado por años de negación. «Después de que te fuiste valientemente, Ricardo se vino completamente abajo. Sin ti para culpar de todos sus problemas, sin ti como su saco de boxeo emocional, tuvo que mirarse al espejo por primera vez en su vida, y claramente no le gustó nada lo que vio reflejado. Empezó a beber descontroladamente, perdió su trabajo prestigioso por su comportamiento errático, alejó sistemáticamente a todos sus amigos con su amargura. Yo seguía tercamente defendiéndolo, seguía ciegamente culpándote a ti de todo, hasta que un día fatídico se detuvo abruptamente, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas arrugadas y demacradas, incapaz de contenerlas más. Un día terrible me gritó las mismas cosas horribles que te gritaba a ti durante años. Me llamó inútil, vieja estúpida, me dijo que era una carga insoportable, me deseó la muerte tal como te la deseó a ti. Y entonces, en ese momento de claridad brutal, entendí todo. Entendí completamente todo el dolor inconmensurable que te había causado, todo el sufrimiento que había ignorado deliberadamente durante años. Entendí con horror que mi hijo era un monstruo de mi propia creación y que yo había ayudado activamente a crearlo con mi permisividad y mi ceguera voluntaria. No sabía qué sentir ante sus palabras. Parte de mí, la parte herida que aún sangraba, quería gritarle con furia, reclamarle airadamente todos esos años de humillación sistemática, de complicidad silenciosa, de miradas de desprecio. Pero otra parte de mí, esa parte que había aprendido dolorosamente a sanar, sentía una compasión inesperada por esa mujer visiblemente destruida
por sus propias decisiones. Doña Esperanza, dije finalmente, después de un largo silencio reflexivo, agradezco profundamente sus palabras de hoy, pero el perdón genuino no es algo que pueda dar así de fácil o rápido. El daño fue demasiado profundo, las heridas demasiado hondas. Tal vez con el tiempo, cuando estas heridas terminen de sanar, pueda perdonar completamente, pero hoy no es ese día. Ella asintió comprensivamente, aceptando mi respuesta sin discutir. Antes de irse, tomó mis manos entre las suyas temblorosas y dijo con voz apenas audible pero sincera: hiciste absolutamente bien en irte cuando lo hiciste. Hiciste bien en salvar a esos niños inocentes de ese infierno. Eres infinitamente más fuerte y valiente de lo que nunca te di crédito. Perdóname por no haberlo visto antes. Esa noche en mi cama, pensé profundamente en sus palabras durante horas. El perdón era un proceso largo y complejo, no un momento único de decisión. Y yo estaba firmemente en ese proceso, sanando día a día con paciencia, herida por herida, con cuidado, recuerdo doloroso por recuerdo doloroso. 3 años después de mi desaparición liberadora, la vida había cambiado radicalmente de maneras que nunca imaginé posibles en mis momentos más optimistas. Tenía mi propia firma de arquitectura, pequeña pero próspera y con excelente reputación. Me especializaba exclusivamente en diseñar espacios para mujeres y familias en situaciones vulnerables, convirtiendo conscientemente mi dolor personal en propósito profesional. Mis hijos eran adolescentes felices, saludables y bien ajustados emocionalmente. Sebastián soñaba firmemente con ser abogado defensor especializado en derechos humanos. Valentina quería ser artista y terapeuta simultáneamente para ayudar a otros a sanar profundamente a través del arte transformador. Yo estaba orgullosa de ellos, más allá de cualquier palabra existente. También había encontrado el amor romántico de nuevo, aunque honestamente nunca lo busqué activamente ni lo esperaba. Se llamaba Miguel, era arquitecto talentoso como yo, y lo conocí casualmente en un congreso profesional donde ambos presentábamos proyectos. Era absolutamente todo lo que Ricardo nunca fue ni podría ser: genuinamente amable, sin esperar nada a cambio, profundamente respetuoso de mis opiniones y decisiones, cariñoso sin ser posesivo ni controlador, fuerte emocionalmente sin ser agresivo ni dominante. Me cortejó con paciencia infinita durante meses, entendiendo intuitivamente que yo necesitaba tiempo considerable para confiar de nuevo en un hombre después de mi experiencia traumática. Y cuando finalmente me atreví a abrir mi corazón cautelosamente, cuando bajé mis defensas construidas durante años, él lo recibió con una ternura y delicadeza que me hizo llorar lágrimas de alegría pura. Nunca me presionó, nunca me juzgó por mi pasado, nunca me hizo sentir que mi historia de abuso me hacía menos valiosa. Me amaba precisamente por quien yo era, cicatrices emocionales incluidas. Los niños lo adoraban genuinamente desde el principio. Miguel nunca intentó torpemente ser su padre, ni reemplazar esa figura, pero se convirtió naturalmente en un amigo leal, un mentor paciente, una figura masculina positiva que ellos tanto necesitaban y merecían. Ver a Sebastián reír abiertamente con él mientras jugaban fútbol los domingos, ver a Valentina mostrarle orgullosamente sus pinturas más recientes, esperando su opinión honesta, sanaba partes profundas de mí que no sabía conscientemente que seguían dolorosamente rotas. Un día tranquilo, mientras preparábamos juntos la cena en la cocina pequeña pero acogedora de mi departamento, Miguel me miró con esa sonrisa cálida que tanto amaba y dijo de repente: ¿sabes qué es lo que más admiro profundamente de ti, Carolina? Negué con la cabeza curiosa, dejando de picar las verduras. Tu capacidad extraordinaria de convertir el dolor más profundo en fortaleza inquebrantable, de transformar la oscuridad más absoluta en luz brillante, de usar tu sufrimiento para iluminar el camino de otros. Eres sin duda la mujer más valiente, resiliente e inspiradora que conozco en mi vida. Lloré en sus brazos protectores durante largos minutos, pero eran lágrimas de sanación profunda y gratitud inmensa, no de dolor ni tristeza. Eran lágrimas que lavaban los últimos residuos del pasado oscuro. El tiempo siguió su curso inevitable, y con él
llegaron más transformaciones benditas. Mi madre se recuperó milagrosamente de su enfermedad grave y vino a vivir permanentemente cerca de nosotros en un pequeño apartamento. Mis hijos tenían ahora a su abuela presente constantemente en sus vidas, algo precioso que Ricardo había impedido cruelmente durante años interminables. Los domingos se convirtieron en días sagrados de familia extendida y celebración. Elena con su esposo cariñoso e hijos traviesos, mi madre con sus historias fascinantes de antaño y su sabiduría ancestral, Miguel con su amor incondicional y su risa contagiosa, y nosotros tres, unidos más fuerte que nunca por los lazos del sufrimiento compartido y superado. Sebastián cumplió 15 años y un día serio Erio me pidió que le contara toda la verdad completa sobre su padre. Fue una conversación increíblemente difícil, pero absolutamente necesaria para su desarrollo. Le expliqué con calma, sin rencor amargo, pero con honestidad absoluta, todo lo que habíamos vivido durante años. Le hablé detalladamente del abuso emocional sistemático, de la manipulación psicológica constante, del miedo paralizante que dominaba nuestras vidas. Él escuchó en silencio respetuoso, procesando cada palabra con madurez, su expresión pasando de la confusión a la comprensión y finalmente a la paz. Mamá, dijo finalmente después de un largo silencio reflexivo, gracias infinitas por salvarnos cuando lo hiciste. Gracias por ser tan increíblemente valiente cuando más importaba. Sé perfectamente que no fue fácil para ti tomar esa decisión. Y quiero que sepas que estoy profundamente orgulloso de ser tu hijo. Eres mi heroína. Lo abracé con fuerza mientras ambos llorábamos libremente, pero eran lágrimas purificadoras que lavaban definitivamente el pasado y fertilizaban el futuro. Valentina, a sus 10 años cumplidos, seguía siendo mi pequeño rayo de sol inagotable. Un día, mientras pintaba concentrada en su caballete, me llamó emocionada para mostrarme su obra más reciente. Era un cuadro impresionante de una mujer rompiendo cadenas gruesas, con un cielo brillante y lleno de colores imposibles detrás de ella. «¡Eres tú, mami!», me dijo con orgullo, radiante en su vocecita. «Te pinté finalmente libre». Ese cuadro significativo colgó en lugar de honor en mi oficina desde ese momento. El éxito profesional seguía creciendo exponencialmente más allá de mis expectativas. Mi firma ganó varios premios prestigiosos por diseño social innovador y fui invitada frecuentemente a dar conferencias importantes sobre arquitectura con propósito humano. En cada charla que daba, compartía abiertamente mi historia personal, mostrando concretamente cómo el dolor personal más profundo puede transformarse en servicio significativo a otros. Las reacciones del público eran siempre intensas y emotivas. Mujeres llorando abiertamente, agradeciéndome después por darles esperanza renovada. Hombres reflexionando seriamente sobre sus propias actitudes y comportamientos. Jóvenes profesionales inspirados a usar sus talentos para el bien común. Un día memorable después de una conferencia particularmente emotiva en una universidad, se me acercó tímidamente una mujer joven con los ojos completamente llenos de lágrimas. «Señora Carolina», me dijo con voz temblorosa, «su historia literalmente me salvó la vida hoy. Estaba completamente a punto de rendirme, de aceptar pasivamente que merecía el abuso constante de mi esposo, de creer sus mentiras de que yo no valía nada. Pero escucharla hablar me dio las fuerzas necesarias para irme esta misma semana. Ahora soy finalmente libre gracias a usted y su valentía de compartir». La abracé fuerte durante varios minutos, sintiendo intensamente cómo nuestras lágrimas de liberación se mezclaban. Esos momentos trascendentes hacían que absolutamente todo el sufrimiento pasado valiera completamente la pena. 5 años exactos después de aquella noche terrible del cumpleaños, recibí la noticia inesperada de que Ricardo había muerto. Fue un accidente automovilístico fatal, manejando completamente ebrio a altas horas de la madrugada por una carretera oscura. La noticia me llegó a través de un conocido mutuo y honestamente no supe cómo sentirme al escucharla. No había alegría en mi corazón, pero tampoco tristeza genuina. Había una especie de vacío neutral extraño, como si esa parte oscura de mi vida finalmente se cerrara completa y definitivamente por siempre.
Mis hijos lo tomaron de maneras diferentes según sus personalidades. Sebastián, ya casi convertido en un hombre maduro a sus 17 años, se mostró filosófico y sereno ante la noticia. Él eligió conscientemente su camino destructivo, mamá. Nosotros elegimos valientemente el nuestro luminoso. No hay nada que lamentar. Valentina lloró un poco, más por la idea abstracta de un padre que nunca realmente tuvo que por el hombre real y cruel que fue. Le di todo el espacio necesario para sentir lo que necesitaba sentir sin juzgarla. Decidí conscientemente no asistir al funeral, no por rencor residual ni por venganza tardía, sino porque sentía genuinamente que mi presencia sería completamente hipócrita y fuera de lugar. Sin embargo, envié un arreglo de flores blancas con una tarjeta simple y sincera. Que encuentres finalmente la paz que no pudiste encontrar en vida. Carolina. Era absolutamente todo lo que podía honestamente ofrecer. Poco tiempo después de ese cierre, Miguel me propuso matrimonio de manera hermosa e inolvidable. Fue en nuestro lugar favorito especial, un mirador alto desde donde se podía ver toda la ciudad brillando con sus luces. El sol se ponía majestuosamente pintando el cielo de naranjas intensos y rosas suaves, y él se arrodilló solemnemente con un anillo simple, pero absolutamente hermoso, que brillaba como una promesa. Carolina, dijo con voz emocionada y ojos brillantes, has transformado mi vida de maneras maravillosas que nunca imaginé posibles. Tu fortaleza me inspira diariamente, tu bondad me conmueve profundamente, tu amor me hace mejor persona. Quiero pasar el resto de mis días siendo tu compañero fiel, tu apoyo incondicional, tu amor eterno. ¿Me harías el inmenso honor de casarte conmigo? Dije que sí, sin dudarlo ni un segundo, con el corazón desbordante de alegría, pero esta vez era completamente diferente a mi primer matrimonio. No era el sí ingenuo de una joven buscando desesperadamente ser salvada por un hombre. Era el sí consciente y maduro de una mujer completa que elegía libremente compartir su vida con alguien que la respetaba profundamente y la amaba incondicionalmente por quien realmente era, imperfecciones incluidas. La boda fue íntima, sencilla y absolutamente hermosa en su simplicidad. Sebastián me entregó orgullosamente en el altar, visiblemente emocionado con su traje nuevo. Valentina fue nuestra niña de las flores radiante, esparciendo pétalos coloridos con la misma alegría natural con que esparcía colores vibrantes en sus pinturas. Elena fue mi madrina de honor, llorando de felicidad incontenible durante toda la ceremonia emotiva. Mi madre sonreía beatíficamente desde la primera fila, con la satisfacción profunda de ver a su hija finalmente, verdaderamente feliz después de tantos años de sufrimiento. En mi discurso de bodas compartí algo que había guardado cuidadosamente en mi corazón durante años. Hace exactamente 5 años, alguien me deseó cruelmente la muerte como el mejor regalo posible de cumpleaños. Y aunque en ese momento devastador sentí que moría dolorosamente por dentro, hoy entiendo claramente que él tenía razón, solo que no de la manera que pensaba ni imaginaba. La Carolina sumisa que él conoció y destruyó sí murió simbólicamente esa noche, pero de sus cenizas dolorosas nació una mujer completamente diferente, más fuerte, más sabia, más valiente, más auténtica. Una mujer que eligió conscientemente vivir plenamente, que eligió valientemente amar de nuevo, que eligió decididamente ser feliz contra todo pronóstico. Y esta mujer renovada, esta nueva Carolina que ven hoy, está completamente lista y emocionada para el siguiente capítulo hermoso de su vida junto a este hombre maravilloso. Los aplausos fueron ensordecedores y prolongados, pero lo que más recordaré siempre son las lágrimas genuinas de alegría brillando en los ojos de absolutamente todos los presentes que compartían nuestra felicidad. Los años siguieron pasando benditamente, cada uno trayendo nuevas bendiciones inesperadas y merecidas. Sebastián entró triunfalmente a la universidad con una beca completa y generosa para estudiar Derecho en una institución prestigiosa. Su sueño de defender apasionadamente a los vulnerables estaba cada vez más cerca de realizarse. Valentina desarrolló un talento verdaderamente extraordinario para el arte terapéutico especializado, ayudando profesionalmente a otros niños traumatizados a expresar sanamente sus emociones complejas
a través de la creatividad liberadora. Mi firma de arquitectura creció sostenidamente hasta convertirse en una de las más respetadas y reconocidas en diseño social humanitario. Habíamos construido orgullosamente refugios seguros, centros comunitarios vibrantes, escuelas luminosas en zonas extremadamente vulnerables. Cada proyecto completado era una extensión directa de mi propia sanación personal, una forma concreta de convertir el dolor pasado en propósito presente significativo. Miguel y yo creamos juntos una fundación sin fines de lucro para mujeres víctimas de violencia doméstica, ofreciendo integralmente no solo refugio físico seguro, sino también capacitación profesional especializada y apoyo psicológico continuo. La llamamos significativamente a las nuevas, porque creíamos firmemente que cada mujer merecía absolutamente la oportunidad de volar libre hacia su propio destino. Un día, mientras revisaba diligentemente solicitudes para la fundación, encontré una que me dejó completamente sin aliento. Era de doña Esperanza, la madre de Ricardo. Pedía humildemente ser voluntaria regular. Decía sinceramente que quería dedicar completamente lo que le quedaba de vida a reparar activamente el daño que había causado durante años. Después de mucho pensarlo cuidadosamente y consultarlo con Miguel, la acepté finalmente. A veces, aprendí, la redención genuina llega de los lugares más absolutamente inesperados. Verla trabajar comprometidamente con las mujeres del refugio era verdaderamente transformador. Les contaba honestamente su historia personal de complicidad. Les advertía seriamente sobre las señales de abuso que ella había ignorado ciegamente durante años. Les pedía sinceramente perdón por haber sido parte activa del problema sistémico. Muchas de ellas encontraron consuelo profundo en sus palabras honestas, en saber que incluso los que alguna vez fueron cómplices del abuso podían cambiar genuinamente y redimirse. Un día significativo, ella me buscó después de una sesión grupal particularmente emotiva. Carolina, me dijo tomando firmemente mis manos entre las suyas arrugadas. Gracias infinitas por darme esta oportunidad invaluable de redimirme ante mis ojos y los de Dios. Sé perfectamente que jamás puedo borrar el pasado doloroso, pero espero fervientemente estar construyendo un mejor futuro con cada acción presente. Le sonreí con genuina paz en el corazón, paz que había tardado años en cultivar. Doña Esperanza, todos merecemos segundas oportunidades para ser mejores. Yo recibí generosamente la mía hace años cuando decidí valientemente vivir. Me alegra sinceramente que usted esté recibiendo la suya ahora. Nos abrazamos emocionadas, dos mujeres que habían estado en lados completamente opuestos del dolor, ahora unidas sorprendentemente en la sanación compartida y el propósito común. 10 años exactos después de aquella noche fatídica en que Ricardo deseó cruelmente mi muerte, me encontraba parada en el escenario iluminado de un auditorio enorme, completamente lleno de miles de personas expectantes. Me habían invitado a dar la charla principal inspiradora en una conferencia internacional sobre resiliencia humana y transformación personal. Las luces brillantes me cegaban un poco al principio, pero podía sentir intensamente la energía palpable de la audiencia, esperando ansiosamente escuchar mi historia. Tomé un respiro muy profundo para calmar mis nervios y comencé con voz clara. Hace exactamente 10 años, mi esposo me deseó públicamente la muerte frente a nuestros hijos pequeños y todos sus amigos reunidos. Dijo fríamente que sería el mejor regalo de cumpleaños que podría recibir, y por un momento oscuro y terrible una parte de mí creyó que tenía razón, que el mundo estaría genuinamente mejor sin mí, que yo no merecía ocupar espacio en esta tierra, que mi existencia era un error que debía corregirse. El silencio en el auditorio era absoluto y sobrecogedor. Miles de personas conteniendo la respiración. Continué con más fuerza. Pero entonces, algo profundo dentro de mí se rebeló valientemente contra esa mentira destructiva. Una voz pequeña, pero increíblemente firme que dijo claramente: no, mereces vivir plenamente. Mereces ser completamente feliz. Mereces amor genuino. Mereces respeto. Mereces dignidad. Pues esa voz valiente me salvó literalmente la vida. Me dio la fuerza sobrenatural necesaria para tomar a mis hijos y desaparecer. No desaparecer del mundo real, sino desaparecer definitivamente de esa vida de dolor constante
y humillación sistemática. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro, pero mi voz se mantenía sorprendentemente firme y clara. Los años siguientes no fueron nada fáciles. No voy a mentirles. Tuve que reconstruirme completamente desde cero absoluto. Tuve que aprender dolorosamente a amarme de nuevo después de años de odiarme. Tuve que perdonar genuinamente, no por el otro ni para su beneficio, sino por mí misma y mi paz interior. Tuve que convertir conscientemente cada herida en sabiduría, cada lágrima en fortaleza renovada, cada caída dolorosa en impulso para levantarme más alto que antes. Miré a la audiencia masiva y vi incontables ojos llorosos brillando bajo las luces. Había mujeres de todas las edades asintiendo vigorosamente con reconocimiento, hombres reflexivos mirando hacia abajo pensativos, jóvenes tomando notas frenéticamente. Mi historia estaba tocando profundamente corazones en todo el auditorio. Hoy, exactamente 10 años después de esa noche, soy una mujer absolutamente completa y realizada. Tengo una profesión que amo profundamente y que me permite servir a otros. Tengo una familia hermosa que me llena de alegría indescriptible cada día. Tengo un esposo maravilloso que me respeta profundamente y me adora incondicionalmente. Y lo más importante de todo, tengo paz interior genuina, esa paz que nadie puede darte ni quitarte jamás, esa paz que viene de saber con certeza que sobreviviste lo imposible y te convertiste en algo verdaderamente hermoso. Los aplausos empezaron suaves, pero fueron creciendo rápidamente hasta convertirse en una ovación de pie prolongada y emotiva. Esperé pacientemente a que se calmaran para decir mis últimas palabras con toda la fuerza de mi convicción. Si hay algo importante que quiero que se lleven de aquí hoy, es esto. No importa cuán profundo sea tu dolor actual, no importa cuán oscura sea tu noche presente, siempre hay un amanecer esperándote pacientemente. Tú tienes el poder increíble de transformar completamente tu vida. Tú mereces absolutamente ser feliz. Y tú, sí exactamente tú que estás escuchando esto y reconoces dolorosamente tu propia historia en la mía, eres infinitamente más fuerte de lo que crees. Atrévete valientemente a desaparecer de lo que te hace daño. Atrévete valientemente a renacer. Los aplausos finales fueron ensordecedores y parecían interminables. Pero más que el ruido impresionante, lo que me llenó completamente el corazón fue ver a mis hijos en la primera fila del auditorio, aplaudiendo de pie, con lágrimas brillantes en los ojos. Sebastián, ahora un joven abogado exitoso y apasionado. Valentina, una artista talentosa que sanaba creativamente a otros con su arte. Miguel, mi compañero fiel de vida, sonriendo con orgullo infinito hacia mí. Elena, mi hermana del alma eterna, sollozando de emoción pura. Y mi madre anciana pero llena de vida, enviándome besos cariñosos con sus manos arrugadas y sabias. Bajé del escenario y los abracé a todos juntos en un abrazo colectivo prolongado. En ese abrazo familiar estaba contenida toda mi historia completa. El dolor inmenso, la lucha valiente, la transformación milagrosa y finalmente la paz merecida. Esa noche memorable, en la habitación del hotel, Miguel me sostuvo amorosamente mientras yo lloraba libremente. No eran lágrimas de tristeza ni dolor, eran lágrimas de liberación final y absoluta. Había contado públicamente mi historia completa al mundo entero y me sentía más ligera que nunca en mi vida. ¿Sabes qué es lo más hermoso de absolutamente todo? Le pregunté a Miguel entre lágrimas de alegría. ¿Qué, mi amor? Respondió acariciando suavemente mi cabello. Que Ricardo tenía razón después de todo. El mejor regalo posible fue que desapareciera de su vida. Pero no porque yo no mereciera vivir como él creía, sino porque al desaparecer valientemente de esa vida tóxica, encontré finalmente la verdadera vida que merecía. Al morir simbólicamente esa Carolina sumisa, rota y destruida, nació radiante esta mujer que soy orgullosamente hoy. Y esta mujer renovada, esta mujer es absolutamente imparable. Miguel me besó la frente con ternura infinita y susurró, y esta mujer es profundamente amada, amada como merece ser amada. Nos quedamos así abrazados en silencio perfecto, mientras la luna llena entraba generosamente por la ventana, iluminando todo con su luz plateada y serena.
Si esta historia tocó profundamente tu corazón, si te hizo llorar sinceramente, reflexionar seriamente o encontrar esperanza renovada, compártela generosamente con otros. Tal vez haya alguien ahí afuera que necesite escucharla exactamente hoy. Tal vez seas tú quien necesitaba escucharla. Y si es así, recuerda siempre, nunca es tarde para desaparecer del dolor y aparecer gloriosamente en tu verdadera vida. ¿Crees firmemente en las segundas oportunidades? ¿Has tenido que desaparecer de algo para encontrarte a ti mismo? Cuéntame en los comentarios. Tu historia también merece absolutamente ser contada y escuchada. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Pero solo si esta historia habló genuinamente con tu corazón. Solo si crees firmemente como yo creo, que siempre es posible renacer de las cenizas. Hasta la próxima historia. Cuídate mucho. Y recuerda siempre, tú mereces vivir plenamente.